días y bienvenidos a este cuarto domingo del tiempo ordinario. Hoy con una liturgia de la palabra muy especial, muy bonita, muy hermosa realmente. En los domingos anteriores escuchamos el tema de la vocación, el llamado, el tema de la palabra, la fuerza de la palabra. Ahora escuchamos el profetismo, el profeta. Y vamos a ver quién es el profeta y cuál es la misión del profeta. Fíjese que la primera lectura de este domingo es Deuteronomio 18 del 15 al 20. Allí Dios promete al pueblo darles un profeta al estilo de Moisés, pero dice: ay de aquel que no escuche al profeta. Escuchar al profeta, a un verdadero profeta, es escuchar la palabra de Dios. Ay de aquel que no escuche al profeta. Pero ay del profeta que anuncie una palabra que yo no le haya pedido que anuncie. Ay del profeta que hable en nombre de otros dioses. En el Salmo, o más bien el Salmo 94, será el Salmo con el que responderemos a la palabra proclamada. Señor, que no seamos sordos a tu voz, porque es que ese ha sido el gran problema de la humanidad. A lo largo de los siglos, el gran problema es que no escuchamos a Dios. Y en esta época, menos que nunca, no escuchamos a Dios. Hemos hecho lo que sea para no escucharlo. Queremos callarlo de todas maneras. Hemos llenado nuestros oídos de ruidos, del ruido que sea, y le llamamos música para no escuchar a Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, entonces mejor no escucharlo. Y así seguimos viviendo en el mismo estilo, seguimos en el pecado. Y ese salmo nos reclama precisamente el no haber escuchado la palabra de Dios. Decía la primera lectura, como ya mencionamos, ay de aquel que no escuche al profeta. Ahora aquí está el llamado de Dios a escucharlo y la queja por no haberlo escuchado. La segunda lectura nos encontramos con la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, del 32 al 35. Y es una gran invitación a vivir sin preocupaciones, a dejar todo en manos de Dios, a hacer lo que nos toca hacer, a consagrarnos al Señor. Y el Evangelio nos presenta a Jesús como aquel que predica con autoridad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su luz, que nos ilumine interiormente, que nos abra el entendimiento para comprender esta palabra, que podamos recibirla en el corazón y que esta palabra nos transforme. Amén. Marcos 1 del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una sinagoga es una casa de oración. Ahí se reunían los judíos los sábados para escuchar la predicación de la palabra y para oración.
Ahí llega Jesús a la sinagoga de Cafarnaún ese sábado y comienza a enseñar y la gente está asombrada. ¿Y por qué el asombro? Porque Jesús predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran expertos en la palabra de Dios y se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Pero Jesús predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas predican sin autoridad. ¿A qué se refiere eso? Miren, no es a gritar y hacer espectáculos y hacer show como hace mucha gente. Lástima que hay demasiada gente que atrae a muchos con esos espectáculos y gritos y locuras que hacen, ¿no? No, Jesús predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad viene de la coherencia de vida, por esa íntima comunión que hay entre lo que se predica y lo que se vive. Vivir lo que se predica, predicar lo que se vive. Coherencia. Mucha gente, muchos predicadores tenemos ese problema. Somos incoherentes. Predicamos una cosa y vivimos otra. Decía Jesús, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Seguramente predicaban muy bonito, pero ¿y su estilo de vida? Mire que Jesús no dijo por sus palabras los conocerán, sino por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Por su estilo de vida. Qué terrible es realmente cuando uno escucha un predicador que es incoherente. Que predica, puede ser que está bonito, pero su estilo de vida es totalmente otra cosa. ¿Y cuántas veces yo mismo habré sido incoherente? ¿Cuántas veces? Y les pido perdón, queridos hermanos, por las incoherencias en que yo haya incurrido. Nosotros tenemos que ser profetas. Desde nuestro bautismo somos profetas. El profeta tiene que escuchar la palabra de Dios y darla a conocer, proclamar el mensaje de la salvación. El profeta no predica su propia palabra, predica la palabra de Dios, pero la predica con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo, con el testimonio de su vida. Ahí la predica. Y si las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Y aquí está la gente asombrada porque Jesús predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la sinagoga había un hombre endemoniado. Este endemoniado, o el demonio, desde que ve y escucha a Jesús comenzó a gritar: ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres el santo de Dios. Jesús le dijo: cállate y sal de ese hombre, y el demonio se fue. Y la gente quedó realmente asombrada. ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre predica con tanto poder que hasta los demonios le obedecen, y su fama se extendió por todos lados. Qué pena que nosotros tengamos una vida espiritual tan pobre, que no podamos predicar con esa autoridad. Y no es que no podamos, es que muchas veces nos resistimos a la acción del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Vamos a dejar que el Señor llene nuestro espíritu con su Espíritu Santo para poder predicar ungidos por Él. Predicar con autoridad, con esa coherencia entre palabra y vida. Que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe y que tengas un maravilloso domingo.